con Gustavo Alegret. Organización de Estados Americanos convoca reunión extraordinaria para hablar sobre Bolivia a propósito del proceso electoral de este fin de semana. México manifiesta preocupación por intención de Estados Unidos de recolectar ADN de migrantes. Y Parlamento británico rechaza votar de inmediato el Brexit, estancando nuevamente el proceso. Comienza Club de Prensa desde Washington. Hola, muy buenos días. Aquí comienza Club de Prensa. Tengo el honor de saludarles un día más en nombre del director de este programa, de Gustavo Alegret, y les invito a que nos acompañen durante la próxima hora. Estamos en vivo desde la capital de Estados Unidos para ofrecerles toda la información y la última hora de los temas de actualidad internacional. Para ello ya tenemos con nosotros a nuestros expertos que nos acompañan. Buenos días, Pablo Pardo, corresponsal del Mundo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a María Peña, corresponsal de la Casa Blanca y periodista de Telemundo Digital. Buenos días, María. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Y a Mariano de Alba, que es abogado especialista en relaciones internacionales. Buenos días, Mariano. Vanessa, buenos días, muchas gracias. Como decimos, tenemos muchos temas por delante y les invitamos a ustedes también a que participen con nosotros. Estaremos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales. Nos pueden seguir a través de Twitter, a Club de Prensa, arroba Club de Prensa NTN24. Ese es nuestro usuario en Twitter, y también en Instagram, Club Prensa NTN. Como decimos, estaremos muy pendientes de sus comentarios que nos van a llegar aquí en vivo, y en vivo tendremos también al presidente Donald Trump. En unos minutos tiene previsto hacer una comparecencia de prensa desde la Casa Blanca. Pero arrancamos el bloque de información internacional con Bolivia, y es que continúa en el país la crisis sumida por las últimas elecciones de este fin de semana, y como decimos también el ambiente en las calles sigue bastante caldeado. No sabemos todavía si va a haber una segunda vuelta con Evo Morales declarado ya por el periódico oficial como vencedor de las elecciones. ¿Cómo se presenta esta crisis que ha derivado en las últimas horas, María? Se presenta efectivamente, como lo has dicho, con un segundo día de protestas. Hay mucho descontento, mucha alarma, porque inicialmente se había suprimido la publicación de los datos del cómputo de votos. De repente se suspendió la divulgación de los datos y resulta que al día siguiente sale con que Evo Morales se afirma en un cuarto mandato consecutivo. Entonces eso ha generado mucho malestar, protestas, disturbios. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha convocado para hoy también, un día agitado en Washington, una reunión de emergencia del Consejo Permanente para evaluar la situación. Luis Almagro, que preside la OEA, ha dicho que van a hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido, verificación de cómputo, estadísticas, etcétera, y que los resultados van a ser vinculantes para todas las partes. Yo no sé si eso al final va a mitigar la crisis que se ha desencadenado en La Paz y en otras ciudades de Bolivia, porque hay un malestar generalizado contra Evo Morales. Obviamente sus partidarios dicen que ganó de forma legítima, pero es un foco más de tensión en nuestro continente. Es lamentable, pero esperemos que tal vez pues respeten las conclusiones de la OEA. Esa reunión que comenta María tiene previsto realizarse, la reunión extraordinaria de la OEA, a las 11 de esta mañana. Estaremos muy pendientes de lo que allí suceda, pero como hemos podido ver también, Mariano, en las últimas horas, ha sido una crisis que ha derivado por cierto malestar, porque no se sabía muy bien, ¿no? Por lo menos también Estados Unidos, la OEA y otros organismos internacionales, incluso la Unión Europea, estaba denunciando ciertas irregularidades. Todavía no estaba escrutado el 80% de los votos y ya se dio por ganador cuando los resultados eran muy ajustados, ¿no? Hay una gran preocupación por parte de la comunidad internacional, y esa es parte de la razón por la que se está convocando esta reunión. Sí, a ver, varios puntos, ¿no? Creo que hasta este momento, esta mañana, el Tribunal Electoral de Bolivia decía que había 96% de las actas escrutadas, y todavía la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa no era mayor al 10%, la necesaria para que no haya una segunda vuelta. Así que hay un gran suspenso. Sin embargo, yo coincido con María en el sentido de que ya el daño parece estar hecho. Es decir, ya está sembrada la duda de por qué se suspendió ese conteo, ese escrutinio rápido.
de las actas y por qué cambió, según las palabras de la misión de observación electoral de la OEA, por qué cambió de forma tan repentina pues la tendencia que venía dándose, ¿no? Entonces, creo que aquí quedan varios pasos por ver en las próximas horas, ¿no? Es cuál va a ser el resultado definitivo que dé el Tribunal Electoral de Bolivia. En segundo lugar, si efectivamente el gobierno de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, va a aceptar la condición que le ha impuesto el secretario general Almagro de que pues, la revisión que haga esa misión electoral sea vinculante. Eso es algo pues, que de alguna forma no tiene precedente. Usualmente las determinaciones de estas misiones internacionales no son vinculantes, pero yo creo que sería un buen gesto por parte del gobierno de Evo Morales aceptar que sea vinculante y luego entender algo, ¿no? Entender que la comunidad internacional no tiene las herramientas para realmente resolver esta crisis y va a depender mucho pues, de la movilización del pueblo boliviano y de los esfuerzos que se hagan internamente para efectivamente buscar una auditoría que al menos trate de restablecer esa confianza en el sistema electoral boliviano que al día de hoy está bastante minada. Esta misma mañana Evo Morales ha denunciado un golpe y ha declarado el estado de emergencia, precisamente según él, para defender la democracia. Es una noticia de última hora, acaba de suceder esta misma mañana. Pero a mí me parece increíble precisamente porque tenemos que recordar cómo llegamos a esta situación, este lodazal, ¿no? Empezó porque él quería obviamente ganar otro mandato, perdió un referendo, el Tribunal Supremo terminó dándole la razón a él y permitiéndole que se presentara a un cuarto mandato. Entonces, claro, da la impresión de que el sistema está amañado. Es lamentable porque ahora, independientemente de cuál sea el resultado, sea a favor de Morales o a favor de Mesa, queda siempre esa mancha en el proceso electoral de Bolivia. Es muy lamentable. Lo que tú decías de la OEA es muy interesante porque la OEA no ha podido tampoco tratar de resolver con la comunidad internacional la crisis que vive Venezuela. Esta es otra prueba que tiene la OEA ante sí como organismo regional, porque estamos viendo una escalada de la situación en Bolivia también. O sea, es muy fuerte, no tiene precedente, pero yo no sé, yo tengo mis dudas sobre si eso puede ayudar a resolver algo la OEA que no ha podido hacer desde enero pasado en Venezuela. Sí, no solo la OEA, de toda la región. Es decir, la región se ha inhibido en la crisis de Venezuela durante mucho tiempo, prácticamente hasta el final, y ahora pues todo parece indicar que efectivamente que en esta crisis solamente la OEA está jugando un papel activo, dejando de lado que hay países, bueno, Argentina está en mitad de un proceso electoral, Chile tiene sus propios problemas, Venezuela pues ya, vamos, es casi un estado fallido, etcétera. Pero desde luego que, como comentabais, o sea, lo que ya ha quedado bastante triturado, digamos, es la solvencia del proceso electoral en Bolivia. Es decir, los partidarios de Mesa, si Morales gana, siempre van a decir que ha habido fraude. Y es un argumento que tal vez no tengan razón, pero va a ser muy difícil rebatírselo. Es decir, ha habido un proceso electoral cuando menos extraño, con un presidente que tenía claramente un interés enorme en forzar las instituciones para seguir siendo presidente y ser reelegido. Con lo cual volvemos una vez más a lo que se está convirtiendo casi en un problema en muchas partes de América Latina, que es un problema de legitimidad de los gobiernos. Es decir, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Nicaragua, tal vez lo tengamos en Bolivia. Y lo cierto es que si finalmente gana Evo Morales o se proclama ganador, permanecerá en la presidencia, podría permanecer ininterrumpidamente por un periodo de 19 años. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en Bolivia, pero llegados a este punto vamos a hacer la primera pausa y enseguida regresamos. Buenos días, regresamos a Club de Prensa. Estamos en vivo desde Washington analizando los temas más relevantes de la actualidad internacional. Y no podemos dejar de centrar nuestra atención en uno de los varios lugares donde se han producido diferentes protestas y disturbios en las calles. Les estamos hablando de Cataluña, en España. Y es que precisamente centra nuestra atención porque hemos conocido los resultados más recientes de las últimas encuestas de cara a las próximas
próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 10 de noviembre. Como decimos, esos disturbios se dieron a raíz de una sentencia, la de conocida como el Procés, donde líderes independentistas eran llevados a casi 13 años de cárcel, en alguno de los casos, acusados por sedición, aunque finalmente no por rebelión. Pablo, ¿qué es lo que va a suceder de cara a estas próximas elecciones de las que estamos hablando? ¿Ya se nota que hay campaña electoral con el tema de Cataluña o todavía va a aumentar el ambiente? En España llevamos casi ininterrumpidamente en campaña electoral desde hace 15 meses. Hay que tener en cuenta que hubo una moción de censura en el Parlamento. El Partido Socialista se convirtió en... llegó al gobierno, derrotó al Partido Popular, que es conservador, pero con una minoría muy pequeña. Necesitaba el apoyo de muchos partidos, entre ellos de partidos nacionalistas, secesionistas catalanes, y era un gobierno muy débil. En junio hubo unas elecciones, no ha salido un gobierno de ahí, vuelve a haber ahora, porque la Constitución española así lo especifica, si no se forman en 6 meses un gobierno, tiene que haber otras elecciones, vuelve a haber otras elecciones ahora el 10 de noviembre. Digamos que llevamos en campaña electoral mucho tiempo y, lógicamente, la situación en Cataluña con la sentencia por los sucesos de hace 2 años, cuando se convocó este referéndum que la ley española no prevé, por lo cual es ilegal, sobre la independencia, han calentado más los ánimos, han creado más tensión, ha habido, como tú comentabas, disturbios callejeros. Parece que los disturbios ya se han acabado. Y claro, evidentemente esto es una cosa que marca mucho las elecciones. Marca mucho las elecciones porque, digamos que, por un lado, el Partido Socialista ha tratado un poco de ser un poco más dialogante en este terreno. Los partidos conservadores han sido más duros, más inflexibles. Y lo que estamos viendo, según las encuestas, es un pequeño descenso del Partido Socialista y un pequeño aumento de los partidos conservadores. Pero todavía quedan 3 semanas para las elecciones y eso en política es una era geológica. Lo que yo creo que está claro es que estas elecciones van a volver a repetir el mismo resultado que las anteriores y que las anteriores a las anteriores. Es decir, ningún partido va a conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Va a haber... Por tanto, ¿qué tiene que pasar diferente esta vez para que sí puedan formar gobierno? No, bueno, la única opción que puede pasar, que algunas personas lo están empezando incluso a plantear, sería una solución verdaderamente novedosa para España, que es un país de gritos iracundos, que sería una gran coalición entre la derecha y la izquierda, entre el Partido Socialista y el PP. Esto podría ser tal vez una opción. Si no, es muy difícil. Tal vez la derecha en esta ocasión consiga sumar todos sus votos para formar un gobierno de coalición entre 3 partidos, lo cual no es fácil ni mucho menos. O sea, esta es una posibilidad. En este caso sería una derrota para el actual primer ministro Pedro Sánchez, que había apostado precisamente por una repetición de las elecciones porque esperaba sacar más votos que los que sacó hace 6 meses, en mayo, con lo cual digamos que es una situación bastante, digamos, de atasco político, ¿no? Lo cual es una cosa que se está extendiendo cada vez más por todo el mundo. Estados Unidos lleva un atasco político prácticamente 10 años sin que se apruebe ninguna ley. Gran Bretaña con el Brexit lleva una situación de limbo político, porque ya hablar de atasco político es un eufemismo con ese país. En Italia han hecho del atasco político una bella arte y ahora pues digamos que le tocaría el turno a España. Estaremos muy pendientes de lo que suceda, porque parte de esa coalición que mencionas, Pablo, podría ser entre el PP y el Partido Socialista, por ejemplo. Esa es una posibilidad que algunos están planteando. Yo no lo veo. Yo no tengo ni idea. Con lo difícil que les ha resultado ponerse de acuerdo en cosas mucho más simples. Si parece no se casi una utopía, ¿no? Internamente, mucho menos que se pongan de acuerdo con un partido que es diametralmente distinto. Desde luego, es una posibilidad. Y los resultados de este sondeo podrían variar mucho a lo que suceda incluso dentro de un mes, porque hemos visto estos altercados se han producido en apenas unos días. Todo lo que todavía puede pasar hasta entonces. No, y por ejemplo la exhumación de Franco. Exacto, que tendrá lugar mañana jueves. Sí, que lo están llevando, digamos, del Valle de los Caídos, que era su, digamos, el lugar de reposo oficial, vamos, decidido por él.
digamos que pueden cambiar, o sea, por eso digo que es una era geológica lo que nos, de aquí a las elecciones, lo que puede pasar y lo que no. Digamos que al Partido Socialista, como en general, a la izquierda en general, y lo vimos el lunes en Canadá, le afecta mucho la abstención. Si la gente se queda en casa, tiende a quedarse más la gente de izquierdas que la gente de derechas. Y en estas elecciones en España puede haber una abstención más grande que perjudique a los socialistas. Digamos que es muy difícil saber qué puede pasar, pero lo que yo sí que creo es que en las últimas semanas, sorprendentemente, porque nadie yo creo que lo pensaba, la derecha tiene más posibilidades, o por lo menos tiene tantas posibilidades como la izquierda, y esto es una sorpresa. Pablo, tengo una curiosidad con esto, algo que me inquieta un poco. Si ellos han decidido que van a desobedecer esa suspensión de la resolución, ¿qué consecuencias legales, penales tienen de inmediato? Y si eso podría echar más fuego a las tensiones que hay. Desde luego, o sea, yo no sé exactamente las consecuencias legales de que el Parlamento catalán vote una resolución en favor de la autodeterminación. No lo sé. No sé hasta qué punto eso es legal, ilegal, si depende del gobierno, de la fiscalía, iniciar acciones legales contra eso. Pero lo que sí que es un poco una repetición de la misma crisis del año 2017 2.0, digamos. O sea, es volver a la misma situación de atasco institucional y de atasco legal. Y bueno, pues es una solución que, o sea, es una situación que no tiene solución. De hecho, el Parlament precisamente se reafirmó en esa autodeterminación a través de una resolución. Mariano. Sí, yo creo que las consecuencias concretas legales no las vamos a ver sino hasta después de las elecciones, si es que hay. Pero yo sí veo que esta situación de Cataluña, y ya lo sumaba Pablo, está beneficiando a la derecha española, específicamente al Partido Popular, y también a Vox, y en menor medida a Ciudadanos, que quizás es el partido más de centro en España, pero que de alguna forma también ha caído mucho en los últimos meses, y ahora pues está en una situación bastante baja de estabilidad, pero aparentemente va a lograr menos escaños de los que logró en el pasado. De hecho, se desploma Ciudadanos según esas encuestas. Entonces, creo que lastimosamente, salvo que haya el escenario que plantea Pablo de una coalición de derecha, que efectivamente se unan PP, Ciudadano y Vox y puedan formar gobierno, el resultado de las elecciones del 10 de noviembre va a ser, de alguna forma, un agravamiento de la situación de inestabilidad y de falta de gobierno que ha habido en España en los últimos años, porque el PSOE va a caer, va a perder escaños y se va a alejar de la posibilidad de realmente formar gobierno. Entonces, ¿quién sabe cuál va a ser la solución? Para mí, en este momento, todo indica que las posiciones se están radicalizando, la izquierda está perdiendo y muy probablemente va a llegar el 10 de noviembre y España va a seguir en los próximos 6 meses sin un gobierno. Dos cosas, perdona. Una posibilidad también por la ley electoral española es que si sube Vox le quite votos al PP o le quite representación parlamentaria al PP. Por tanto, se reparten entre la derecha. Con lo cual se reparten entre la derecha y puede que la derecha no alcance los votos necesarios de nuevo. Una última cosa más a nivel anecdótico. En Bélgica estuvieron 1 año y medio con un gobierno en funciones. En España llevamos 6 meses. A lo mejor batimos su récord. Tendremos que esperar hasta el próximo 10 de noviembre para conocer precisamente qué es lo que va a suceder y los resultados. Y recordamos que serán las 4ª elecciones en los últimos 4 años. Todo un récord. Vamos a hacer una nueva pausa publicitaria y enseguida regresamos. Continuamos aquí en Club de Prensa, en vivo desde Washington y muy pendientes de lo que sucede muy cerquita de aquí, en la Casa Blanca, donde tiene previsto a las 11 comparecer el presidente Donald Trump. Ha anunciado en un tuit esta misma mañana que estaba muy pendiente también de la zona de seguridad creada en la frontera de Turquía con Siria. ¿Qué podemos esperar de esta comparecencia sorpresa del presidente, María? Bueno, hemos visto, claro, todas las... todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a anunciar,
pero recordemos que él ha estado bajo fuertes presiones desde que anunció la retirada de los casi 1000 soldados de la frontera. Le cayeron, incluso los republicanos le cayeron muy duro encima, diciendo que eso era una decisión catastrófica. En Twitter las reacciones han sido muy viscerales, muy fuertes, incluso han llegado a acusarlo de fomentar una limpieza étnica, porque claro, eso le conviene a los turcos, a las fuerzas de Turquía, limpiar la zona de los kurdos. Es decir, fue una decisión muy fuerte que le valió la condena incluso dentro de su propio partido. Eso a su vez también ha tenido un efecto en las encuestas. Vemos que cada vez más estadounidenses, incluso entre republicanos, desaprueban de su gestión de la política exterior, pero particularmente su política exterior hacia Siria. Recordemos que él fue muy crítico del presidente Barack Obama, pero ahora estamos viendo que él también se encuentra ante esta situación de cómo resolver la crisis en Siria, que además, como bien sabemos, ha generado millones de refugiados y de desplazamientos. Es una situación muy lamentable. Esta es una gran prueba de fuego para él, porque las cosas pueden ir de mal en peor. Y son varios los frentes abiertos que tiene. Precisamente ayer hablaba en referencia al posible impeachment que ya inició por parte del Partido Demócrata. Él hablaba de linchamiento y de hecho le han llegado acusaciones de todo tipo, sobre todo por temas raciales. Sí, evidentemente, porque claro, es decir, bueno, primero con el tema anterior que comentabas, yo creo que tú eres una optimista patológica cuando dices que podemos esperar de lo que diga Donald Trump. Todavía tengo cierta Puede esperanza anunciar que no sea una catástrofe. Que invita a Kim Jong-un a venir a Estados Unidos a ver un partido de baloncesto. Puede anunciar que se retira de Irak. Puede anunciar el final de la OTAN. Puede anunciar, no sé, vamos, que va a construir un muro en la frontera con Canadá. La sorpresa hoy es que normalmente hace todo a golpe de tuit. Hoy anuncia una comparecencia, por tanto ya genera cierta expectativa, ¿no? Efectivamente, vamos. Entonces, bueno, lo que anuncie, vamos, ¿qué podemos esperar? Yo no lo sé lo que podemos esperar. Pero sí, vamos... No eres tan positivo, entonces, Pablo. No con el presidente. No lo sé, vamos, es decir, no, depende de la última persona con la que haya hablado. En función de eso, por lo que cuentan, en función de eso, Trump ese teléfono debe estar encendido, ¿no? Sí, completamente. Y perdona, ¿cuál era la pregunta ahora, en serio, que me habías hecho? Hablamos de que tiene varios frentes abiertos, lo del tema de ayer del linchamiento, y por cierto, sí, él esta mañana calificaba de éxito lo de la frontera con Turquía y Siria. Sí, bueno, claro, por supuesto, él no reconoce... Él ya lo dijo durante la campaña electoral en 2016, que si en alguna ocasión en el futuro lejano se equivocaba, pediría perdón. Entonces, pues bueno, todavía no hemos llegado al futuro lejano. Pero sí, lo del linchamiento, digamos, aunque la expresión linchamiento se utiliza en ocasiones políticamente, es muy sensible, porque es decir, bueno, por un lado es un presidente que es muy controvertido desde el punto de vista racial. Por otro lado, los linchamientos que se llevaban a cabo en el sur de Estados Unidos, pues digamos, no eran un proceso legal. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de un proceso legal establecido en la Constitución para abrir las puertas, primero una moción, lo que sería una moción de censura, y después una destitución de un presidente. En los linchamientos hay que recordar lo que eran los linchamientos. Es decir, no se trataba de pegar palizas a la gente, es decir, se hacían verdaderas monstruosidades que no podemos describir aquí porque eran auténticas barbaridades, pero o sea, se quemaba viva a la gente. Esto es una de las cosas muy comunes. Pero es que además en este país, y con el legado del racismo que todavía persiste en Estados Unidos, tú no puedes hacer ese tipo de comentarios, y mucho menos viniendo del presidente que prometió ser presidente para todos los estadounidenses. Esta mañana yo escuchaba los comentarios de la presidenta de la bancada afroamericana del Congreso, del caucus afroamericano, y ella decía que efectivamente era una barbaridad porque a este señor habría que darle los libros de historia
Y lo lamentable también es que sus aliados republicanos salieron a justificar esa frase diciendo, bueno, lo dijo porque estaba muy molesto y muy frustrado, porque esta es una cacería de brujas. Es que no hay excusa. Ese tipo de terminología en este país y con la sensibilidad que tiene el tema racial ahora mismo especialmente, lo que hace es azuzar a su base, parte de la cual tiene elementos racistas. Entonces, es una situación increíblemente tremenda, injustificable. Y como vimos anoche con la declaración que hizo la portavoz de la Casa Blanca, pues obviamente no va a pedir disculpas. Mariano, ¿qué piensas de este tema y de otro frente que también tiene abierto? Como ayer calificaba al primer ministro israelí, a Netanyahu, el propio presidente Donald Trump también le felicitaba y aseguraba que es uno de sus aliados más cercanos. Si quieres, finalizamos con el otro tema y también... Sí, no, a ver, tres comentarios breves, ¿no? Creo que esto no sorprende de Donald Trump, es lo que es Donald Trump. Está tratando de controlar la narrativa. Ya la campaña electoral pasó, la convocatoria de una rueda de prensa misteriosa, el uso de esos adjetivos que claramente, coincido, demuestran un desconocimiento total de la historia de este país, y creo que eso tampoco es nuevo por parte de Donald Trump, un presidente que en el papel no tenía las calificaciones mínimas para realmente optar por el cargo, y creo que eso se ha venido demostrando durante su presidencia. Luego el tema de Siria y Turquía, creo que pues, el tuit de Trump habla de una gran victoria. Creo que aquí hay grandes derrotados, y los grandes derrotados son precisamente Estados Unidos y los kurdos, que eran los aliados de Estados Unidos hasta hace pocos días. Recordemos que hay un acuerdo aparentemente en este momento, pero es un acuerdo que se da gracias a la visita y la discusión ayer del presidente de Turquía, Erdogan, a Sochi, a la casa de verano de Vladimir Putin. Sí. Y en este momento lo que hay es una especie de tregua donde Siria, que ha sido apoyada por Rusia, llega a un acuerdo con Turquía, con quien está enfrentada, y aparentemente pues los grandes perdedores, como decía antes, son los turcos. Y luego lo de Netanyahu creo que es anecdótico. Netanyahu no está viviendo su mejor momento. Es posible que hayan unas nuevas elecciones en Israel. Antes la oposición a Netanyahu va a tener la posibilidad de tratar de formar gobierno. Es difícil, pero es posible. Y de alguna forma pues esa gran promesa de Donald Trump durante la campaña, que era resolver con sus grandes facultades de negociación el conflicto árabe-israelí, nombrando inclusive a una de las personas de su mayor confianza, como es su nuero, Jared Kushner, para eso, pues la realidad es que el problema de ese conflicto se ha seguido agravando y no se prevé ninguna solución cercana. Por lo tanto, por donde se mire, en realidad creo que la única ventaja que en este momento, o lo único positivo que tiene por demostrar Donald Trump, es el relativo estado estable de la economía estadounidense, y creo que a eso le va a apostar para lograr su reelección. Pero desde el punto de vista de política exterior, no tiene Donald Trump ninguna victoria en este momento concreta que vender. Además, Turquía rompió esa tregua en el mismo día en el que se suponía que iba a entrar en vigor. O sea que también no es que se pueda atribuir un gran éxito a esa estrategia. Es decir, las cosas no han mejorado, se van agravando en Siria. No, creo que, a ver, hay un supuesto acuerdo que, como decía antes, en realidad no lo fraguó el gobierno de Estados Unidos, sino lo fraguó Vladimir Putin, aliado de Assad en Siria, pero coincido plenamente, es un acuerdo muy endeble, y es un acuerdo que muy probablemente y lamentablemente va a llevar a un mayor enfrentamiento, a mayor pérdida de vidas humanas, y eso al final pues va a dejar a Estados Unidos como el país que se retiró. Y también obviamente le ha generado las críticas de que básicamente que Estados Unidos le está entregando Siria a Putin. Ahora tenemos que tener en cuenta de que Trump ganó la presidencia en parte con sus promesas de no ser más el policía global, esa tendencia globalista que le llaman. Yo estaba leyendo los comentarios de sus partidarios en Twitter y lo celebran esa estrategia, porque dicen, ya Estados Unidos no puede seguir
arreglándole los problemas a otra gente. El propio presidente dijo, ahí hay mucha arena, que se peleen entre ellos y que resuelvan entre ellos ese problema. Lavándose las manos. Él tiene ya suficientes problemas en casa. Sí. Brevemente... Sí, una cosa que yo creo que indica mucho la falta de consistencia de Donald Trump es que él califica a Bibi Netanyahu, su mejor amigo, justamente hace un mes en las últimas elecciones israelíes. Él dijo que Estados Unidos es un aliado de Israel, no de Netanyahu. Es decir, ves claramente cómo Trump no tiene, digamos, ningún sentido. O sea, su política no es consistente. Y precisamente en Israel tienen 28 días, con hoy ya 27, para formar un nuevo gobierno. Vamos a seguir hablando de Estados Unidos, pero también de México. Será en unos minutitos. Vamos a hacer una nueva pausa publicitaria y enseguida regresamos. Buenos días de nuevo, continuamos aquí con el programa Club de Prensa en vivo y en directo desde Washington y les recordamos que ustedes también pueden participar con nosotros. Club Prensa NTN 24, estamos muy pendientes de sus comentarios. Decíamos que México tiene una nueva preocupación con respecto a Estados Unidos. No es el muro, que también, no es el narcotráfico, que también, por supuesto, como decíamos, pero es una nueva preocupación por un anuncio que ha hecho su país vecino. A partir de ahora podría estar recolectando ADN en la frontera para solicitantes de asilo y también para migrantes que se encuentran en los centros de detención. ¿Qué va a suponer esta medida en la práctica, María? Bueno, en primer lugar, obviamente, como ha sucedido con tantas otras políticas migratorias de la administración Trump, es que se van a impugnar en los tribunales federales. Pero hay que explicar acá que lo que han hecho es que el Departamento de Justicia publicó un reglamento para exigir que se recabe las pruebas de ADN a todo solicitante de asilo en la frontera, así como los que están en los centros de detención. Obviamente, organizaciones como la ACLU han pegado el grito al cielo porque dicen aquí no se está velando por la protección de la vida, del derecho a la vida privada de las personas, especialmente cuando ni siquiera es que se sospeche que han cometido crímenes, porque esos datos van a ir a parar a una base que usa el FBI para rastrear a criminales. O sea, volvemos otra vez con esto de equiparar a los inmigrantes, especialmente a los solicitantes de asilo, con criminales. Eso, por supuesto, es una de las grandes preocupaciones, pero seguramente va a haber una demanda, como ha habido, como decía anteriormente, como tantas otras, para impugnar ciertas medidas migratorias de Trump. O sea, ese reglamento podría paralizar esta nueva medida posible, antes de que entre en vigor. Exactamente. Y lo que va a pasar es que hay un periodo de comentarios públicos, 20 días. El Departamento de Seguridad Nacional va a evaluar esos comentarios, posiblemente modifique el reglamento para después ponerlo en vigor, que yo calculo que podría ocurrir para finales de noviembre. Eso si no interviene antes un tribunal. Ahora, recordemos que lo que normalmente sucede con estas cosas es que el tribunal hace una suspensión temporal del reglamento en cuestión mientras se diluye, ¿no? Mientras se resuelve, se dirime, perdón, la legalidad de la medida. Y muchas veces estos casos terminan ante el Tribunal Supremo de todas maneras. Muchos se estarán preguntando ¿cuál es la finalidad de esta nueva medida? ¿Qué se pretende? Bueno, una de las cosas es, primero, obviamente, el combate a la criminalidad, según ellos. Y segundo, y es algo que es un argumento que han estado utilizando durante años, desde el 2017, es verificar el parentesco de los que cruzan ilegalmente la frontera, porque según ellos, muchos se hacen pasar por familias, sabiendo que hay ciertas protecciones para menores de edad que cruzan ilegalmente la frontera. El Acuerdo Flores, por ejemplo, prohíbe que los niños estén detenidos más de 20 días. Entonces, la administración Trump argumenta que muchos incluso alquilan niños para pasar más fácilmente la frontera y no tener que estar en un centro de detención. Está demostradísimo que si hay fraude es una ínfima parte de los que cruzan pidiendo protección, pidiendo asilo. O sea, es una situación, lamentablemente, a través de la historia de Estados Unidos, el tema de inmigración es un campo minado.
en esta situación, pues lo que vemos es más de lo mismo, más discordia, la inacción del Congreso que también ha contribuido a que tengamos esta crisis. Es decir, muchas piezas y al final es una situación que no tiene visos de solución a corto plazo. Sí, yo creo que es una medida más por parte de la administración Trump para tratar de desincentivar la migración, tanto la ilegal como la legal posiblemente, porque habrá mucha gente que se ofenda por el hecho de que ahora para poder ingresar a Estados Unidos de alguna forma le recolecten su ADN. Creo que de alguna forma eso es lo que decía el gobierno mexicano de, ojo, cuidado con esto porque pudiese violentar el derecho a la privacidad de mis ciudadanos y por eso estoy alzando mi voz. Creo que habrá que ver si efectivamente ese reglamento entra en vigencia y qué dicen los tribunales, en eso coincido con María. Pero me da la impresión que este es el tipo de medidas que inclusive los tribunales van a dejar pasar y de alguna forma u otra forman parte de esa estrategia del gobierno de Donald Trump, que no ha podido construir todo el muro y que no ha podido frenar toda la inmigración, pero que está tratando de ver qué medidas, así sean marginales, hace para desincentivar la inmigración y llegar a los últimos meses del año 2020 y presentar que efectivamente el gobierno de Donald Trump ha sido un éxito en términos de frenar la migración, que es algo que pues obviamente es música. De hecho México se convirtió en ese muro que Exacto. Recordemos que Trump dijo que México iba a pagar por el muro. Bueno, México no pagó por el muro, yo diría que México se convirtió en el muro por las medidas que se vio forzado a tomar para frenar el paso de los centroamericanos por su frontera sur. Y precisamente fue uno de los temas más utilizados en campaña electoral y también se acercan unas nuevas presidenciales, lo estamos viendo, y una promesa electoral del presidente Donald Trump. Sí, pero bueno, se da lo mismo. Es decir, la gente en los actos electorales de Donald Trump dicen terminemos el muro, un muro que no se ha empezado a construir. Entonces, es decir, todo este tipo de medidas, o sea, lo que Donald Trump hace siempre es tratar de mantener a su base enfervorizada y a su base encendida. Y este tipo de medidas, por ejemplo, pues le viene muy bien. Sí que es cierto que además esta medida de tomar muestras de ADN suena muy mal, es decir, estás creando, aparte de que lo estás poniendo en un grupo ya con delincuentes, con criminales, es decir, parece claramente destinado a crear un perfil de inmigrantes, e incluso inmigrantes legales, solicitantes de derecho de asilo, es decir, gente que no puede ser acusada de haber cometido ninguna infracción, de haber llegado, porque han llegado legalmente a Estados Unidos. Estás creando una separación para ellos de una manera que, bueno, que recuerda algunos episodios no muy optimistas de la historia humana. Y precisamente comentábamos que el presidente Donald Trump iba tal vez a anunciar alguna sorpresa. De momento no, parece que a golpe de tuit funciona muchísimo mejor. Lo que tampoco nos ha generado mucha sorpresa, o ya sí a estas alturas, ha sido las últimas novedades sobre el Brexit. Y es que estamos a tan solo unos días de que se cumpla el plazo para su salida de la Unión Europea y todavía no podemos decirles qué va a suceder porque ni ellos lo saben. Mariano, ¿qué podemos decir de lo que ha sucedido en las últimas horas? Porque parecía que hace tan solo unos días ya se había encontrado una salida y una solución, pero de nuevo se ha estancado en el Parlamento británico. Sí, ¿qué fue lo que sucedió en los últimos días? Sorprendentemente, creo que pocos lo esperábamos, el gobierno de Boris Johnson logró un nuevo acuerdo con la Unión Europea, realizando algunas concesiones, sobre todo con la frontera con Irlanda, pero en definitiva un nuevo acuerdo. ¿Cuál era la intención del gobierno de Boris Johnson? Pues que ese acuerdo fuese aprobado rápidamente por el Parlamento británico antes del 31 de octubre. Para eso se propuso una ley en el Parlamento y lo que concretamente sucedió ayer es que el Parlamento británico no logró aprobar, rechazó ese proyecto de ley, por lo tanto es imposible que se den las aprobaciones que corresponden para que el Reino Unido salga de la Unión Europea antes del 31 de octubre. Entonces, en este momento hay varios escenarios planteados. Uno de ellos es que en este momento la pelota de alguna forma está en la cancha de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que decidir
si efectivamente acepta la solicitud del gobierno de Boris Johnson, obligado por el Parlamento británico, de extender ese plazo del 31 de octubre. Ya se habla de que esa extensión sería hasta finales de enero del año 2020. Yo creo que es muy probable que la Unión Europea lo haga, sencillamente porque a la Unión Europea tampoco le conviene un Brexit sin acuerdo. O sea, estaríamos hablando de 4 meses más. Correcto. La otra posibilidad, y es la que ha asomado también Boris Johnson, es que dada esa derrota que sufrió ayer en el Parlamento británico, pues de alguna forma utilice, entre comillas, el botón nuclear y llame a unas elecciones generales. Eso hay que verlo. Yo creo que esa posibilidad existe, pero todavía no es la más probable. La más probable es que efectivamente la Unión Europea acepte esa extensión del plazo y el Parlamento británico en los próximos 4 meses evalúe el acuerdo que se llegó y pues eso sigue siendo una gran incógnita. También va a aprobar el Parlamento británico este nuevo acuerdo, dándole una gran victoria a Boris Johnson, o va a rechazar nuevamente el Parlamento británico el acuerdo, por lo que muy probablemente, si eso sucede, pues vayamos a un proceso electoral. ¿Y habría la otra posibilidad de que se haga otro referendo o no? Yo creo que eso ha estado en el ambiente político británico este año. Mucha gente lo ha pedido. Mucha gente lo ha pedido, pero políticamente pareciera que no es, diría yo que es una opción menos probable aún que unas elecciones. Es decir, no hay gran disposición, sobre todo por parte de la mayoría conservadora, a ir a un nuevo referéndum. Porque podrían perder. Podrían perder y argumentan además, uno de los argumentos es que de alguna forma sería desconocer el resultado del referéndum del año 2016. Entonces, hay que ver qué sucede. Yo creo que las dos alternativas más probables son esas. O vamos y a lo a un mejor hay acuerdo. una sorpresa con una tercera opción, ¿no? Es posible, siempre porque es posible. ya con el tema del Brexit no se sabe. ¿Eres más optimista con este tema, Pablo? ¿O cómo lo ves? Yo nunca soy optimista. Ya nos hemos dado cuenta. Yo creo que va a haber Brexit, va a haber elecciones y Boris Johnson va a ser reelegido. Hay que tener en cuenta que Boris Johnson tiene un aliado natural a la hora de ganar las elecciones muy grande, que es el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, que es que si lo hiciera peor, o sea, no podría hacerlo peor, vamos, o sea, si saliera, no sé, rebuznando y comiendo alfalfa en televisión, no podría hacerlo peor. Es decir, es un hombre que ha nacido 150 años tarde, pero que si hubiera nacido en 1840, sus ideas políticas habrían tenido mucha más aceptación entonces. La carta que mandó Johnson a Bruselas es un poco insultante, porque es una carta que no firma, y es una carta que después envía otra diciendo que él no cree en esto. Pero aún así yo estoy de acuerdo contigo en que la Unión Europea quiere evitar un Brexit brusco, un Brexit sin acuerdo. Sin embargo, Johnson dijo que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para salir, aunque tuviera que ser sin acuerdo. Sí, el problema y ha es tenido que, un poco, le critican que ha tenido que comerse ahora sus propias claro, palabras. porque está la ley Ben que digamos que le limita mucho lo que puede hacer. Entonces, es decir, Johnson tendría que ir a los tribunales en esta semana para que le dieran la razón para poder irse. Con lo cual, yo creo que va a haber aplazamiento, va a haber elecciones, Johnson va a ganar y va a haber Brexit. Hacemos una apuesta. Venga, una apuesta antes de finalizar el programa, muy breve. ¿Qué va a suceder con el Brexit en los próximos meses? Ya podemos decir, él ha dicho 4. Yo pienso que va a seguir el estancamiento. Tú dices próximas elecciones. Elecciones y en 2020 Gran Bretaña fuera. Sí, coincido con eso. Podrían ser los dos escenarios posibles. Bueno, pues estaremos muy pendientes, recordaremos las palabras de nuestros expertos e invitados, a ver qué es lo que sucede, quién gana la apuesta. Y a ustedes les agradecemos su compañía, muchas gracias también a vosotros por estar aquí. Despedimos ya, ponemos punto y final a este programa, pero les recordamos que mañana regresamos con muchos más temas de la actualidad internacional por delante. Hasta entonces, que tengan una feliz jornada.